Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy yo estoy muy emocionada porque vamos a comenzar ya la cuarta lección, es acerca del arrepentimiento. Vamos a hacer una pequeña oración rapidito para que hagamos un pequeño resumen, ¿verdad? Y podamos seguir aprendiendo y avanzando más en este hermoso camino espiritual. Entonces invocamos a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar aquí reunidos aprendiendo acerca de tu palabra. Hoy estaremos trabajando acerca del arrepentimiento, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que por favor seas tú hablando a través de mí, Padre. Que seas tú dirigiéndonos con hilo de amor acerca de todo lo que tú necesites que nosotros aprendamos para este día. Padre, te damos las gracias de antemano porque sabemos que estás aquí entre nosotros y podrás llegar a cada uno de los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos asistas, que nos ayudes, que nos des sabiduría del cielo, Padre, para poder comprender cuáles son tus estatutos, tus expectativas hacia nosotros, Padre, y nosotros poder responderte con el amor más profundo del mundo. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos que hoy estés aquí presente entre todos nosotros, discerniendo nuestros corazones y dándonos poder de convicción de pecado para arrepentirnos, Padre, por cada una de las cosas que te han ofendido. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Recordando que estamos haciendo el avivamiento para Venezuela y las naciones. Hoy damos inicio a la lección número 4, el arrepentimiento. Día número 1. ¿Ok? Entonces, pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que hemos hablado hasta ahora. Hablamos en la lección 1 acerca del avivamiento. ¿Para quién es el avivamiento? Bueno, ya hemos aprendido que el avivamiento significa cuando el Espíritu Santo derrama su gracia sobre nosotros. ¿Y para quién está dirigido? Pues el avivamiento es para el pueblo de Dios que se ha desviado espiritualmente. ¿Ok? Entonces, en la lección 1 pudimos conocer al profeta Osea, cómo Dios lo mandó a casarse con Gomer, una mujer prostituta, y de esta manera representar metafóricamente el amor de Dios al pueblo de Israel. El reino se encontraba en un estado de profunda decadencia moral y espiritual. Los israelitas habían comenzado a adorar al rey de la fertilidad, Baal. El Señor utilizó a Oseas para llamarlos al arrepentimiento y a regresar a Él. Entonces aquí pudimos concluir cómo la idolatría arruina tanto al gobierno político como a los cultos espirituales de la nación, ya que no temieron a Dios y atribuyeron todas sus bendiciones a otros dioses. Nosotros hicimos como una proyección de estos precedentes bíblicos que aprendimos con el profeta Oseas. Hicimos una proyección como a Venezuela, ¿recuerdan? Entonces, en donde Dios nos manda a volvernos a Él para restaurar nuestra tierra. ¿Ok? Entonces, más o menos de esto se trató la primera lección, que fue acerca del avivamiento y quién lo necesita. En la segunda lección estuvimos hablando acerca de la humildad. En Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo vimos aquí en la lección de humildad.
pudimos ver cómo Dios nos manda a ser humildes y mansos de corazón. También hablamos aquí de una de un super pasaje que yo le dije que iba a ser nuestro caballito de batalla. Se trata de Segundas de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señores, para mí esto fue como una revelación que yo desde mucho tiempo la había tenido ahí, ¿verdad? Como que sin entender mucho de qué se trataba. Pero así es como poco a poco uno va atando cabos, vamos a decir así. Entonces ya después en el avivamiento se me presenta otra vez este pasaje de la Biblia y yo lo conozco y sé que no es cualquier pasaje, sino que tiene algo especial. Y entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, unas instrucciones de cómo volvernos a Dios y cómo Él va a restaurar nuestra tierra. Entonces, dice, si se humillare, que vendría siendo la primera condición que nos está pidiendo Dios. Nosotros pudiéramos humillarnos a través del ayuno y de la confesión de nuestros pecados. Entonces, ahí en los videos anteriores podemos ver cómo hablamos acerca del ayuno, y cómo arrepentirnos de nuestros pecados. También dice, y oraren y buscaren mi rostro. Nosotros estuvimos hablando en Mateo 6, versículos 6 y 13, acerca de la oración, acerca del Padre Nuestro. También dice más adelante, y buscar en mi rostro. Estuvimos viendo en el capítulo en la lección de honestidad, cómo podemos buscar el rostro de Dios, ¿verdad? ¿A través de qué? De la palabra escrita, como la Biblia, y acerca de la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Y al final de esta oración dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, ¿ok? Entonces se convirtieren de sus malos caminos. Yo en esta investigación que he estado llevando a cabo, significa arrepentirse. Entonces es la lección que vamos a comenzar hoy, el arrepentimiento. Por eso a mí me parece crucial, porque es como si estuviéramos armando este rompecabezas y ya estuviéramos en la parte final, que sería el arrepentimiento. Hablamos de entonces el avivamiento, la humildad, la honestidad y ahora el arrepentimiento. Entonces esas son las condiciones que nosotros debemos cumplir para completar este pasaje, ¿verdad? En donde al final dice, entonces yo, Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ok? Entonces después que nosotros cumplamos con nuestra parte, entonces Él ya podrá cumplir con su parte. Entonces, nada, continuamos con la lección 4, el arrepentimiento. Día 1 de la lección 4. Okay. Hemos aprendido que la humildad y la honestidad proveen tierra fértil donde las semillas de la gracia y el avivamiento pueden crecer y dar frutos. El siguiente paso es responder a la convicción que nos da Dios del genuino arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento resulta muy extraño para las mentes modernas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es su rol en la vida de un hijo de Dios? ¿Cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? Este estudio explorará esas preguntas. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Dice, hemos aprendido acerca de la humildad y la honestidad que proveen tierra fértil donde las semillas de la gracia y el avivamiento pueden crecer y dar frutos. Entonces, según Derek Prince, que es mi maestro de la Biblia, dice que él estuvo analizando la palabra arrepentimiento en los dos idiomas,
Entonces, él dice que solo entenderemos lo que significa el arrepentimiento si lo analizamos en ambas lenguas. Dice, el griego se traduce como cambiar de idea. ¿Ok? El arrepentimiento en griego significa cambiar de idea, cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, el arrepentimiento es cambiar de opinión en cuanto a la manera en que hemos vivido. Es una decisión, no una emoción. No es un sentimiento. Es posible arrepentirse sin mostrar alguna emoción, pero es imposible arrepentirse sin decidir cambiar. ¿Ok? Dice en hebreos, arrepentimiento significa dar la vuelta. Si había estado mirando en una dirección y yo tomo la decisión de arrepentirme, entonces voy a mirar en otra dirección. En la dirección correcta, por supuesto. Si le había estado dando la espalda a Dios y yo he decidido hacerlo, las cosas de manera correcta, entonces ahora voy a estar de frente a Dios. ¿Por qué? Porque yo decidí arrepentirme. Dice, la fe no viene sino después del arrepentimiento. Todo el mensaje de la Biblia dice, arrepiéntete y cree. Muchas personas quizás a veces encuentran dificultad para tener fe. Lo más probable es que no hayan tenido un arrepentimiento real, porque es después de arrepentirnos realmente que viene la fe. Entonces también dice que no debemos confundirnos con un remordimiento. ¿Ok? Dice, ahora, puede haber un arrepentimiento falso que le llamamos remordimiento. En Mateo 27, versículo del 3 al 5, dice, Judas sintió remordimiento, pero nunca pudo cambiar. El momento más importante en la vida de una persona es cuando Dios comienza a mostrarle que debe arrepentirse. Si la persona no le importa y dice, tal vez más adelante, no hay ninguna garantía de que Dios le vuelva a hablar. ¿Ok? No podemos despreciar la gracia de Dios. En la Biblia hay algunas historias acerca de personas que despreciaron su gracia y no le fue nada bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos de decidir arrepentirnos acerca de la vida que hemos tenido. En el momento que es un arrepentimiento genuino, nosotros lo vamos a dejar de hacer. ¿Y quién es el que envía este arrepentimiento genuino? Dios. Es Dios quien, después de nosotros tomar la decisión, Él nos da poder de convicción de darnos cuenta de nuestro pecado y que nosotros podamos arrepentirnos genuinamente. Entonces es en ese momento en donde va a haber una conversión, ¿ok? De nuestros pecados. Ya no lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, sino que vamos a tomar una dirección contraria. Entonces, comenzamos con la historia de fe. En la pregunta 1 dice, ¿qué imágenes, sentimientos o reacciones vienen a tu mente cuando piensas en arrepentimiento? Dice, lee la siguiente historia sobre la experiencia de arrepentimiento de una mujer y luego contesta las preguntas que siguen. Dice, después de 23 años de participación activa en la iglesia, estaba exhausta. Estaba cansada de tratar de vivir la vida cristiana. Y en mi corazón sabía que solo de boca estaba sirviendo al Señor. Mi corazón se había vuelto frío y se había endurecido. Pensé en escapar a través del sueño. Dice entre paréntesis, por años había sido adicta a medicamentos de venta sin recetas para dormir.
Estaba adicta a pasatiempos, novelas, televisión, cualquier cosa para llenar el vacío y evitar enfrentar la esterilidad de mi vida. Sabiendo que estaba deprimida y me sentía desgraciada, mi esposo intentó ayudar, pero yo estaba convencida de que a él no le importaba. Satanás ayudó a perpetuar esa mentira. Lo culpé a él por la tristeza y superficialidad de mi vida. Pensé que si él fuera diferente, entonces yo sería diferente. Y nuestro matrimonio y ministerio también serían diferentes. Empecé a vivir en un mundo de fantasía, imaginándome que tal sería salir de mi matrimonio. Seriamente le di cavidad a pensamientos acerca del divorcio. Finalmente me desesperé tanto que clamé a Dios, pidiéndole que obrara en mi vida. Y Él me oyó. Respondió mis súplicas demostrándome la verdad acerca de mi corazón y mi vida. Me mostró mi orgullo, que me llevó a pensar que yo merecía a alguien mejor. Me mostró que mi enojo y amargura hacia mi esposo estaban en realidad diciendo: Dios, tú cometiste un error en la persona que me diste como esposo. Mientras el Espíritu de Dios trabajaba en mi corazón, comencé a estar de acuerdo con Él acerca de mis pecados de orgullo y amargura. Dios me capacitó para dejar de culpar a mi esposo y a otros por mi condición. Literalmente volví a la vida. Comencé a alejarme de las cosas de las cuales dependía en vez de depender de Él. Deposité en el altar mis pastillas para dormir y Dios en su gracia me liberó de la esclavitud que había experimentado por años. Me liberó de años de resentimiento hacia mi esposo y me dio un nuevo amor por él. Dios realmente revivió mi corazón. ¿Okay? Tuvo un final feliz. La pregunta número 2 dice: ¿qué claves ves en la historia de esta mujer que le permitieron abrir la puerta para experimentar un avivamiento personal? ¿Ok? Entonces, recordemos que esta es la historia de fe. Nosotros podemos pausar el video y analizarla y ir respondiendo personalmente cada uno de ustedes a su criterio. Yo voy a dar las respuestas que yo puse aquí en su momento. Dice: ¿qué claves ves en la historia de fe que permitieron abrir la puerta para experimentar un avivamiento personal? Para mí esa fue la clave, cuando ella clamó a Dios pidiéndole que obrara en su vida. Yo he escuchado que hay una oración de la desesperación, ¿verdad? Se hace muy diferente a cuando uno está orando en un estado normal a un estado de desesperación. Resulta ser más sincero ese clamor hacia Dios, y es por eso que Dios escucha nuestras oraciones en esos momentos de desesperaciones. Entonces dice: algunas veces nosotros nos lamentamos y nos desesperamos, pero se nos olvida clamar a Dios, y es ahí en donde Él va a responder nuestras peticiones. También aquí a mí me llamó la atención en donde decía, dice, en la pregunta número 3 dice: ¿por qué regularmente culpamos a otros o a nuestras circunstancias de nuestras condiciones espirituales? Yo puse: por nuestros pensamientos. Es por esa razón, es por nuestros pensamientos. Es el mismo Satanás quien induce a pensar que son otras personas o las circunstancias las culpables de nuestro escenario. Y dice: en ocasiones Satanás ataca nuestros pensamientos y buscamos culpables en vez de enfocarnos en la solución del problema. Nosotros siempre debemos tratar, por muy desesperada que estemos,
tratar de identificar cuál es nuestra responsabilidad en ese problema, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a tener un grado de responsabilidad. Eso nos va a ayudar a no estar buscando culpables, sino a enfocarnos en la raíz del problema y qué nosotros podemos aportar para solucionarlo. Si nosotros no podemos buscar culpables, nos vamos a desenfocar de lo que está a nuestro alcance para resolver el problema, sino que vamos a estar esperando que la solución llegue de otro lado y nos vamos a estar desenfocando de la raíz. Entonces dice, lee la pregunta número 4, lee el Salmo 51, versículos del 1 al 6, nota la total ausencia de justificación de parte de David una vez que Dios le dio convicción de pecado. ¿Por qué es tan importante aceptar toda la responsabilidad por nuestro pecado? Entonces dice, es importante aceptar toda la responsabilidad de pecado, ya que no existe pecado grande y pecado pequeño. Cuando reconocemos la totalidad de nuestro pecado delante de Dios, Él, en su infinita misericordia, puede perdonarnos. ¿Ok? Entonces, habla de la ausencia de justificación. A veces nosotros, si logramos reconocer nuestro pecado, lo reconocemos pero justificándonos. Entonces, aquí habla de por qué es tan importante aceptar toda la responsabilidad por nuestro pecado y no estar justificándonos. Entonces, el Salmo 119, versículo 59, ofrece una buena definición de lo que es el arrepentimiento. Entonces dice en el Salmo 119, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. ¿Cómo ilustra la historia de esta mujer un genuino arrepentimiento? Entonces aquí en donde dice, literalmente volví a la vida. Ella comenzó a alejarse de las cosas de las cuales dependía en vez de depender de él. En el momento que uno decide hacer cosas contrarias a las que ha estado viniendo haciendo, eso nos da pie a pensar que es un verdadero arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos y no hacemos ningún cambio, eso no es un arrepentimiento, eso es un remordimiento. Y no está siendo genuino, no está habiendo ninguna conversión. Debemos de hacer las cosas de la dirección contraria a la que veníamos haciéndolo. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos a dejar el día número 1 de la lección 4 acerca del arrepentimiento. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar enseñándonos acerca del arrepentimiento. Padre, danos el poder de convicción para identificar nuestros pecados y tener el poder y la voluntad para arrepentirnos genuinamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces no me queda más que despedirme, decirles que nos vemos en la próxima clase con la lección de arrepentimiento, día número 2. Fue un placer compartir con ustedes. Me despido diciéndole que los amo. Bye.